Buen día, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos aceptando todavía. Ya somos 33. Bueno, ya estando la mayoría de los alumnos presentes, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Buen día. Buen día. Está claro. Vamos a comenzar a grabar. Bien. Al pelo. Buen día. Buen día a todos. Repito, la bienvenida a la clase de hoy. Bueno, les comento que, bueno, todavía el profesor Pedro Cruz no se encuentra en condiciones para retomar las clases los días miércoles. Así que, bueno, vamos hoy van a tener clase conmigo nuevamente. Y habiendo ya esperado el tiempo de 7 minutos para que los alumnos se vayan logueando, se vayan conectando, vamos a presentar el trabajo práctico número 2, referente a la teoría vista el día jueves pasado, cuya unidad número 2, parte 1, es la que abordamos en la semana pasada. Vamos a compartir el práctico correspondiente. ¿Dónde tengo el práctico? Un momentito. Ahí está. Bien. A ver. Bien. Bueno, ahí estamos. Práctico número 2 de la unidad 2, parte 1. ¿Sí? Acá como es diagrama de flujo, evaluación y decisión. Esto quiere decir que el tema que vamos a practicar hoy, o sea, sobre el tema que vamos a desarrollar, ejercicios prácticos, tiene que ver con la unidad número 2, como decía recién, parte 1, donde vimos entre las estructuras básicas de control,
según lo que plantea y establece el teorema fundamental de la programación, que se aplican a la solución de todo tipo de problemas, las estructuras de evaluación y de decisión. Por lo tanto, vamos a ver problemas donde apliquemos esas estructuras, ¿sí? Bueno, tenemos los objetivos, los objetivos que plantea el trabajo práctico. Bueno, los objetivos, operación de asignación y de transferencia, contadores, acumuladores, concepto y definición de algoritmos, su representación gráfica, símbolos a utilizar en el diagrama de flujo, ventajas de la diagramación, pautas básicas para el diseño general de un algoritmo, el diseño descendente, el teorema fundamental de la programación y las estructuras básicas de control, para este caso secuencial o de evaluación y de selección o decisión. Seguimos aceptando algunos compañeros acá que siguen ingresando. Bien, ese es el objetivo, digamos, los temas: definición de datos e información, clasificación de los tipos de datos, expresiones aritméticas, definición de problemas, clasificación de los problemas, problemas de evaluación y de decisión, parte de un problema. Bien, acá vemos que tenemos un problema resuelto donde observamos que trata el análisis de las partes de un problema, indicar de qué tipo de problema se trata y realizar los diccionarios correspondientes, ¿sí? Para luego ver acá más abajo cómo introduce el tema del algoritmo de la solución del problema planteado a través del diagrama de flujo. Entonces, la consigna para resolver los ejercicios de este trabajo práctico va a ser seguir el lineamiento del trabajo práctico número 1, que decía que nos enfocábamos en análisis del problema, definición de qué tipo de problema estamos abordando y plantear los diccionarios correspondientes. Y a esto le vamos a agregar el diagrama de flujo correspondiente a la solución de ese problema. Bien, entonces, para seguir la práctica y darle continuidad a lo que venimos haciendo desde el práctico número 1, vamos a seguir esa secuencia: análisis, tipo, diccionarios, diagrama de flujo. ¿Me explico? ¿Hola? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Estamos? Estamos en sintonía, digamos, ¿no? Bueno, acá hay un problema, cuyo enunciado dice que dado dos números enteros, dado dos números obtener la parte entera de los cocientes y los restos, que resultan de dividir el primero en el segundo y viceversa. Tener en cuenta que no se puede dividir en cero, en cuyo caso se debe mostrar un mensaje alusivo. Creo que este enunciado lo vimos en el trabajo práctico número 1. Acá plantea el diccionario, ¿sí? Va directamente al diccionario, eh, no hace la descripción analítica del problema ni el del tipo de problema. Vemos que representa las variables y cuál es la constante, el resultado, diccionario de datos, del resultado, datos y condiciones vinculantes. Y aborda e introduce el diagrama de flujo de solución para ese problema, ¿sí? Bueno, este ejemplito que lo tienen acá lo van a tener como modelo para tener en cuenta para la resolución. Entonces, vamos a enfocarnos en el primer ejercicio de los problemas propuestos. Si bien dice acá, realizar diagrama de flujo, ¿sí?, de los ejercicios propuestos en DFD, ese es el programa que vamos a utilizar, pero yo les planteo que antes de realizar el diagrama de flujo, hagamos análisis del problema, hagamos definición de problema, hagamos diccionarios y el diagrama de flujo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, profe. Bueno,
Esto es para ir adquiriendo la gimnasia, digamos, de la resolución de ejercicios. Lógicamente, en alguna etapa, digamos, de avance de la materia, de los conceptos que vamos aprendiendo, esto de analizar problemas, definir tipo de problema y diccionario, ya lo vamos a ir adquiriendo y ya no va a hacer falta plasmarlo en una hoja, porque ya lo vamos a ir concibiendo con nuestra cabeza que va formándose en la analítica, o mejor dicho, en la lógica de la programación. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, vamos a abrir acá. ¿Dónde sería, no? Acá. A ver este. No, vamos a resolver. Va a ser a este. Bien. Bien. Vamos a copiar el enunciado número 1 del trabajo práctico 2. Ya le voy a compartir. Ya les voy a compartir. Bien. Y lo vamos a plantear y lo vamos a desarrollar el problema. Ahora voy a compartirles la hoja borrador donde vamos a trabajar para resolver el problema. Bien. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Sí. Vamos a agrandar un poquito más para que sea más visible. Ahí está. Entonces, el ejercicio 1 dice, un comerciante tributa mensualmente un impuesto provincial a los ingresos brutos, que es el 25% del total de las ventas. Conociendo el total de las ventas y el total de gasto del mes, averiguar y mostrar el saldo neto mensual y determinar si tuvo o no ganancia en el mes. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es análisis del problema. ¿Qué es el análisis del problema? Vuelvo a repetir, es una descripción textual de las partes de un problema. ¿Cuáles son los datos del problema? A ver, ¿qué opina? El total de sus ventas y los gastos del mes. Perfecto. Entonces, los datos son el total de todas, así lo expresa ahí, ¿no? Todas sus ventas y el total de gastos del mes. Bien. ¿Qué otro dato más nos da? Los ingresos brutos. Bien. Que el ingreso bruto, ¿sí? Voy a poner un seguido. El ingreso bruto que tributa es del 25%. ¿Joya? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a los resultados. ¿Qué me pide resultados? Saldo neto mensual. Perfecto. El saldo neto mensual y ¿qué más? Mensaje. Y indicar, por ejemplo, indicar con un mensaje. Guarda que eso textualmente no me dice, yo lo deduzco, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si tuvo o no
si tuvo ganancia o no tuvo ganancia. ¿De acuerdo? Hola, hola. Y ahora vamos a hacer las condiciones vinculantes. Condiciones vinculantes. Recuerden colocar la asistencia, jóvenes. Bien. Condiciones vinculantes va acá. Y este va acá. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer para... No tiene clave para la asistencia. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gracias, José, por indicar eso. De operaciones vinculantes, de condiciones vinculantes. Entonces, debo hacer así, miren. ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenme, antes de que procedamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué operaciones debemos hacer? ¿Y no sería primero determinar el total de las ventas? No, el total de la venta ya me lo da. O sea que no tengo que O sea, el determinar nada. 25% del ingreso bruto. Bien, Se tendría entonces, que gastar, puede ser que se tendría que restar el total de su venta con el total de gasto del mes, más sí señor, también el 25%. no, menos, porque eso lo tengo que Quiere tributar. decir menos, por Bien, eso, menos el bien, 25%. entonces, primero tenemos que hacer, entonces acá, por ejemplo, calcular el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Está claro? ¿Sí? Luego, calcular el... para. Acá vamos a hacer una aclaración. Calcular el impuesto bruto, el impuesto sobre los ingresos brutos, tomando las ventas, el total de ventas, tomando el total de ventas, ¿está claro? ¿Sí? ¿Sí? Tomando venta, el total de ventas y determinando su 25%. ¿Estamos? Luego calcular el saldo neto mensual, ¿sí? El saldo neto mensual en base al total de ventas, restándole el total de gastos y el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Joya? Bien. ¿Todos entienden eso? Sí, profe. Bien, doy por concebido esto. Tipo de problema. ¿Qué les parece? Tipo de problema. Evaluación. Bien. Acá el compañero le dice de evaluación. Bien. De evaluación por el hecho que no tengo que tomar en ningún momento ninguna decisión. ¿Sí? Tengo los datos total de venta, total de gasto, calculo el ingreso bruto y luego calculo el saldo neto mensual. Bien, entonces acá evaluación. Perfecto. ¿Sí? Ahora vamos a hacer los diccionarios. ¿Sí? Diccionarios. Bien. Vamos a arrancar con los diccionarios. Yo voy a copiar estos modelos que tengo acá para modificarlos acá abajo. Bien.
diccionario de datos, por ejemplo, dice así. Variables primarias. ¿Qué variables primarias tenemos? El total de ventas. Bien. T, B corta, total de venta. ¿Sí? ¿Qué formato va a ser? Entero. Entero. Real, porque tenemos con centavos. ¿Sí? Y acá ponemos es total ventas. ¿Está claro? Como descripción. ¿Me siguen? ¿Qué otro dato tenemos? Los gastos mensuales. ¿Ah? Los gastos mensuales, creo. Bien. Total de gasto. TG. Real. Total. Gasto. ¿Sí? Ahora Después, decía. profe, Sí. en secundario iría el impuesto. Bien. Bien. Entonces, como nosotros tenemos que hacer un cálculo intermedio para llegar al saldo neto mensual y no me pide que muestre cuánto es el impuesto, como resultado también, no me lo pide, entonces, como dice acá el compañero, el identificador que va a contener el, el cálculo del 25%, ¿sí? Entonces acá nos pone IMP de impuesto, ¿sí? O impuesto ingreso bruto, así aparecen en la cuenta bancaria. IIB, impuesto ingreso bruto. Va a ser real, ¿sí? Y es el impuesto ingreso bruto. ¿Estamos ahí? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Y qué tengo como constante? ¿Y qué puedo tener como constante? El mensaje. Es que el mensaje No. resulta o no. No. El mensaje es un resultado, perfecto. Eso es constante de resultado. El ¿Estamos? porcentaje de ingreso El bruto. porcentaje de ingreso bruto, ¿está bien? Entonces ponemos porcentaje, a ver, por P ingreso bruto, por ejemplo, va a ser real y equivale a 0,25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver los resultados. ¿Qué tenemos como resultado? El, el saldo neto mensual, ¿no verdad? ¿Sí, jóvenes? Saldo neto mensual. Es real. Y acá vamos a poner como descripción saldo neto mensual. Mensual. ¿Sí? ¿Tenemos otra variable de resultado? La de las ganancias. ¿Ah? No, porque nunca me dice, luego calcular el saldo neto mensual en base a las ventas y el total de gasto y el impuesto sobre los ingresos brutos. Y el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, no. Entonces me dice que muestre el saldo mensual y determinar si tuvo o no tuvo ganancia. Entonces, ahora Profe, viene, diga, no tendría que ser de decisión porque vos tenés que determinar en algún momento, digamos, si ha tenido mayor a tanto o si, bien, bien ahí, bien ahí. Entonces, no es de evaluación, sino es de decisión. Porque en algún momento yo tengo que mostrar un mensaje en virtud a una condición de decisión. Entonces, vamos a tener un mensaje que dice, mensaje 1 es constante de resultado, bien, viene ahí la atención que están prestando. Entonces dice, tuvo ganancia, por ejemplo, abreviado, ¿sí? Y después vamos a tener mensaje 2,
¿Se cortó? Sí, El de Remil cortó negro. Hola, acá estoy de nuevo. Hola, profe. Bien. Entonces estábamos viendo la resolución del ejercicio. Bien. Uy, todavía se siguen colgando los chicos, son las 8:30. Bueno, continúen, le demos continuidad a esto. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. Entonces, decíamos cadena 2, mensaje 2, y el mensaje 2 va a decir así. No tuvo ganancia. Ganancia. G, C, A. Perfecto. ¿Estamos, jóvenes? Hola. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, ahora vamos a proceder a realizar el diccionario de condiciones vinculantes. Es decir, las operaciones que tengo que hacer con los datos de entrada para llegar a los resultados. Bien. Si yo me remito acá al análisis, dice calcular el impuesto sobre los ingresos brutos tomando el total de ventas y determinar su 25%. Paso número 1. Entonces, voy a decir que, como dijimos acá, la variable, la secundaria, I y B. Entonces va a ser I y B va a ser igual a TB, que es el total de venta, por P y B. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Ahí calculo el 25%. Segundo, calcular el saldo neto mensual, ¿sí? Que va a ser igual al total de venta menos total de gasto menos el IIB, que es el ingreso bruto. ¿De acuerdo? Tercero, si, paréntesis, si el saldo neto mensual es mayor a 0, ¿estamos? Entonces, mostraré M1. ¿Está claro? Si no, entonces, mostrar el mensaje M2. ¿Estamos de acuerdo eso? Profe, Diga. ¿no debería ser si saldo neto mensual es mayor al total de ventas, se muestra el mensaje de ganancia? No, porque vos sabés que el saldo neto mensual, si lo que te queda de hacer la operación te da un valor mayor a 0, te puede dar 10, 15, 1, 1000 pesos. Entonces te dio una ganancia, digamos. ¿Está claro? Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que Ahí. por ahí, si se le resta el impuesto y, por ejemplo, el total de gasto es mayor al total de ventas, no se tiene una ganancia, se tiene una pérdida, digamos. Claro, pero vos acá tenés que utilizar todas las componentes, digamos. Las componentes para que vos determines si tuvo ganancia. Yo tengo venta 100, O sea, gasto 99 y el 25% de 100 es 25, entonces lógicamente va a dar un valor negativo. Por lo tanto, no tuvo ganancia, por ejemplo. claro. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Tuvo venta 1000
gasto 50 y el impuesto es 25, ¿sí? Entonces tenés 100, 1000 menos 50 menos 25, te queda un resto que es la utilidad que tuviste. ¿Estamos? Sí, Bien. Perfecto. sí, 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 ahora entiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Ahora vamos a hacer el diagrama de flujo, jóvenes. El algoritmo. Bueno, el paso, digamos, el paso ahora siguiente es hacer el algoritmo representado directamente en el diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, vamos al diagrama de flujo y en virtud de los diccionarios que hicimos, bueno, podríamos hacer lo siguiente, disculpe, para que sigan con la práctica. Entonces, acá vamos a hacer el algoritmo, mira, algoritmo de solución. ¿Ah? El algoritmo de la solución. 1. Inicio. 2. Ingresar. Ingresar. Total de ventas y total de gasto. ¿No es verdad? Tengo que ingresar, que son los datos de entrada. 3. Calcular. IB igual a. Bueno, copiamos esto que tengo acá. ¿Sí? 4. Calcular el saldo neto mensual. ¿Sí? Profe, Diga. ahí no se debería ingresar también el tema de PIB. ¿De cuál, señorita? Sería el porcentaje, digamos. ¿No deberíamos ingresarlo antes también? Ah, bien. Entonces acá decimos 3, asignar a PIB, bien. PIB igual a 0,25. Perfecto. 4, para que después para 5. Calcular 6. Mostrar SNM, porque dice que muestre, calcule y muestre, ¿no? Acá arriba en el enunciado dice determinar y mostrar el saldo neto mensual. Bien. 7. Averiguar. Si el SNM es mayor a 0, entonces mostrar M1. ¿Sí? Caso contrario, mostrar M2. ¿Sí? 8. Fin. También habría que decir que es M1 y M2. Sí, podríamos o directamente averiguar, acá vamos a hacer mostrar, disculpe, mostrar, y acá ponemos así, comilla, tuvo, ganancia. Mostrar, no tuvo ganancia. Así dijimos arriba. ¿Tuvo ganancia? No tuvo ganancia. Perfecto. ¿Está? Porque, digamos,
Para asignar cadenas todavía no conocemos, todavía no vemos esa temática. Eso vamos a ver después en la unidad 5. Asignación de cadena, que no es a través de un igual. Hay otra forma de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el algoritmo de solución descrito paso a paso. Ahora vamos a el diagrama de flujo. Ahora voy a guardar acá. Vamos a dejar esto. Vamos al diagrama de flujo. Es el algoritmo, inicios. Después dice ingresar. Cuando hablan de ingresar es leer. Entonces vamos a leer. Acá, total de venta. Acá, total de gasto. Por ahora vamos a acostumbrarnos a hacer uno por cada variable de entrada. Total de gasto. Después dice que asigne. Profe, Sí, diga. ¿usted puso para dejar de compartir la pantalla? Ah, sí, pero me olvidé de compartir. Ya está. Ya está. Compartir. DFD. Bien. Ahí está. Ahí lo estamos apreciando. Bien. Entonces, ahora tengo que asignarle a I y B. No. I y B, no. ¿Cómo era? Disculpe. A P y B. A P y B, el 0,25. Bien. Luego dice que calculemos el ingreso bruto, I y B, igual a TB por PB, PIB. PIB. Y también calculemos, porque acá tengo para hacer tres operaciones, el SNM igual a total de ventas menos total de gasto menos IIB. ¿Sí? Mostremos el resultado, el saldo neto. Entonces acá, comilla simple, acá va comilla simple. El saldo neto mensual es, dos puntos espacio, cierro comilla simple, coma, y pongo la variable salida, SNM. ¿Sí? Y luego vamos a averiguar qué mensaje mostramos. Hola, hola. Acá, averiguamos. ROM. Si SNM es mayor a 0, entonces voy por la rama del sí y muestro un mensaje de texto que dice, comilla simple, tuvo ganancia. Ahora vamos a poner completo. Tuvo ganancia. Ganancia. Bien. Y si es por el no, porque me dice que indique caso, si por sí o por no. Entonces, comilla simple, no tuvo ganancia. Comilla simple, aceptar. Bien, ahora ejecutamos o hacemos correr el diagrama de flujo y me dice, valor a ingresar. El primer valor que me pide es el total de venta, 1000. Gasto, 75. El saldo mensual es 675. Tuvo ganancia. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. 1000. Gastó 99. El saldo mensual es 659. Tuvo ganancia. Tuvo ganancia. Ah, es que 0.25 es. No llega. A ver. ¿Está bien esta opción? 2 segunditos, lo probamos. Es 250. Ahí está, bien. Entonces, ahora sí. 1000.
Gastó 9,99. El total saldo neto mensual es menos 2,49. No tuvo ganancia. ¿Sí, jóvenes? Hola. Sí, profe. Bien. Lo vamos a guardar como ejercicio. Profe, después lo puedo mandar al grupo a eso. Bien, TP1, mando el archivo AED a TP1, ejercicio 1, AED. No, acá vamos a decir, TP2, ejercicio ¿no? 1, TP2, AED 2021. Bien, ¿se entiende, jóvenes? Consulta. Profe, ¿qué puso ahí en Sí, el resultado del medio? En el conito. bien. Acá puse que muestre el saldo neto mensual con una leyenda para que sepa de qué se trata. El saldo neto mensual es, entre comillas simple, coma, y va en la variable de salida. ¿Sí? La variable de salida. Acá también podría agregar esto sí, el símbolo de salida para mostrar una leyenda, por ejemplo, acá, para que yo sepa que esto es por ingresar, por ejemplo, dice así, ingrese el total de ventas. ¿Sí? Y acá ponemos otro. Ingrese, todo con comillas así, ingrese el total de gastos. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecute, me va a aparecer la leyenda. Ingrese el total de ventas. Ok, continuar. Entonces ingreso. ¿Cuánto es? 1.000. Ingrese el total de gastos. 650. Bien, el saldo neto mensual es 100. Tuvo ganancia. Perfecto. Listo. ¿Estamos? Hola. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos ahí? profe. Bueno. Entonces, habiendo entendido cómo el mecanismo, cómo el procedimiento, más que mecanismo, se llama procedimiento, vamos a compartir bien, para ver el TP número 2 y su siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo van a leer, lo van a analizar y, y vemos, y vemos cómo lo plantean. ¿Sí? Tienen para hacer del 2 al 6, o sea, 4 ejercicios total. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Estamos? ¿Hola? Sí, profe. Profe, ¿puedes repetir el último? Justo se me acordó. Ah, bien, que necesito que ustedes lo lean al ejercicio número 2, lo analicen y lo charlamos. A ver cómo lo plantean. ¿Estamos? Bien, gracias, profe. Por favor.
Bien, entonces, habiendo tenido el tiempo para leerlo, al problema en cuestión, digamos, el número 2. Profe, ¿puede ser que en el 2 todos son constantes? Sí, señor, todos son constantes, exactamente. Todos son constantes. ¿Ah? Y entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Y sería la cantidad de cantidad pañales. diaria de pañales. Ajá, la cantidad producida diaria de pañales. ¿Qué más? La caja donde se La pagan caja. los pañales. Bien. ¿Cuánto es su capacidad? 12. Bien. ¿Y qué otro dato más tiene? La cantidad de días que se dispone. La cantidad de pañales por caja. Sí, eso lo dijeron recién, que la capacidad y la Los cantidad días. que se produce o que se fabrica. Bien, tenemos 3 datos de entrada que para este problema, como me indica cuánto es los valores que asumen esos datos, entonces son constantes. No tenemos variable de entrada, tenemos constante de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien. Después, ¿cuáles o son los resultados que le pide el problema? Tendría que saber cuántas cajas se necesitan digamos, para poner todos los pañales que se hacen en esos 5 días. Bien. Entonces tenemos, bien, en una semana de producción. Perfecto. Eso es, así como lo está escribiendo acá en el mensaje el alumno Pablo Roberto Castro. Bien. Entonces, ¿cuántas cajas deben conseguirse para empacar los pañales de la producción de una semana? Bien. ¿Y el problema es de decisión o de evaluación? Evaluación. De evaluación. No hay que decidir nada, o sea que en ningún momento, para poder llegar al resultado, debo establecer una condición para calcular o mostrar ese resultado. ¿Se entiende? Hola, hola. Bien, profe. Bien. Entonces, deberían ustedes armar hacer el análisis, tipo de problemas, que ya lo estuvimos charlando, confeccionar los diccionarios, plasmar los diccionarios y hacer el diagrama de flujo. ¿Sí? Veamos qué consulta hay. Perfecto. Bien. Problema número 3. Lo leen al 3. Ah, ese es el que estaba mal. Bueno, profe. Ah, ¿quién habla ahí? Disculpa. José, que hemos visto ayer. Ah, ayer. Sí. Perfecto. En el problema número 2 quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Primero, bueno, dice que se ingresan 2 números por teclado y diferentes entre sí. En caso de ser iguales, se deberá mostrar un mensaje indicando que los valores ingresados deben ser diferentes. Y se pide determinar la superficie de un círculo, suponiendo que el valor más alto corresponde a su base, y determinar la superficie de un rectángulo donde el radio es el menor de los valores ingresados. Quiero que tengan en cuenta que el punto 1 es determinar la superficie de un cuadrado, no del círculo. Y el segundo es determinar la superficie del círculo. Se confundieron acá en la edición del trabajo práctico,
y pusieron cruzado los cálculos de la superficie. ¿Sí? Entonces, para el primer punto del ejercicio 3 se pide la superficie del cuadrado. Y para el segundo se pide la superficie del rectángulo, del círculo, disculpen. ¿Se entiende eso? Básicamente al revés. Exactamente. Pero al revés es el texto. Donde dice círculo es rectángulo y donde dice rectángulo es círculo. Porque la explicación de cómo tenés que tener en cuenta para determinarlo se corresponde en el primer caso con el cuadrado, con el rectángulo, disculpen, y el segundo con el círculo. ¿Sí? Hola, hola. ¿Me expliqué bien? Sí, profe, lo estaba ¿Pudieron anotando. entender? Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Lo analizan y lo charlamos, ¿sí? Lo analizan y lo charlamos. Profe, Sí, acá estamos. Bien. disculpe, hay una chica dice que se le cortó la luz y la puede aceptar de nuevo. Ya la acepté, gracias. Bien, gracias. Bueno, veamos a ver qué han podido entender del ejercicio número 3. ¿Me cuentan? A ver. Básicamente dice, por ejemplo, en el caso del rectángulo, o sea, dice que no dos números no pueden ser iguales, porque en caso de que sean iguales, sería cuadrado, digamos. Bien, perfecto. Entonces, primero, ¿cuáles son los datos que te da el problema? Dice que suponiendo el valor más alto corresponde a su base. No. ¿Cuáles son los datos del problema? Las variables, los números. Las variables que ingresa la persona. A y Bien. B. Dos números, perfecto. Son dos números, A y B. X1, X2, XY, como ustedes le quieren llamar. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Bien. Dos números son los datos de entrada. Perfecto. Después, ¿cuál es el resultado que debo determinar? ¿O cuáles son los resultados que debo determinar? Son dos resultados. Del rectángulo. Son dos resultados, perfecto. La superficie de el rectángulo y del círculo. ¿Estamos de acuerdo? Hola.
Sí, profe. Bien. Pero hay que tener en cuenta de que no tan solo tengo que mostrar la superficie, sino también qué debo mostrar. Si son iguales. Si no son iguales. En caso de ser iguales, sí, en caso de ser iguales, disculpen, deben mostrar un mensaje indicando que los valores ingresados deben ser diferentes. Bien, así como lo planteaba Pablo acá en el chat. Entonces, ¿cuántos resultados tengo? 3. 3. 2 variables y una constante. La constante es el mensaje. ¿Está claro? Hola. Sí. Bien. ¿Y cuáles serían las condiciones vinculantes? Para calcular la superficie del rectángulo A por B Ujú. y del círculo pi por A al cuadrado si A es menor que B. Si no, realizar pi por B al cuadrado. Pi por B cuadrado. Ah, ¿Así? sí. Pi por radio al cuadrado sería, ¿verdad? Para. Pi por radio al cuadrado. Bien. Y el rectángulo es base por altura, ¿no? ¿Verdad? Bien. Teniendo en cuenta que... Profe, Sí, ahí en el rectángulo no se tendría que hacer, por ejemplo, si A es mayor a B, entonces A por B, y sí, si, señor. aunque es lo mismo, porque es un... Sí, Igual los señor. dos hay que multiplicarlo. Sí, señor. Claro. Pero acá la cuestión, claro, la cuestión aquí es que ustedes puedan implementar, o mejor dicho, no es que puedan, observen que en el enunciado te dice que para calcular el rectángulo, suponer que el valor más alto corresponde a la base. ¿Está claro? Entonces, por eso tenés que averiguar si A es mayor a B. Si A es mayor a B, entonces el cálculo de la superficie del rectángulo es base por altura, o sea que es A por B. Caso contrario, es B por A. Está bien. Sabemos que en el producto el orden de los factores no altera el resultado, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos? Sí. Sí. Perfecto. Está bien. Bien. Y para calcular el círculo, la superficie del círculo, Yo puse que para el círculo calcular pi por A al cuadrado si A es menor a B. perfecto. Y si Si no, A es menor a realizar B, pi por B si al A es cuadrado. perfecto. Donde pi, ¿a qué equivale? A 3,14, una constante. 3,14. Pero tomemos los dos decimales nomás. ¿Ah? 3,14. Acá, bueno, Pablo está aportando, digamos, desde el chat, lo que, cómo ir dándole solución al problema. Bien. ¿Y cuándo muestro el mensaje? ¿Se acuerdan que eran 3 resultados? Cuando A y B son iguales. Cuando siempre, si A y B son iguales, entonces muestro el mensaje, ¿no? ¿Verdad? ¿Está claro? El mensaje de que debo indicar que los valores deben ser diferentes. Ahora, pregunto, otra pregunta. Digo, esa averiguación si A y B son iguales, ¿en qué momento debería ir? ¿Antes de calcular la superficie o después? Antes. Antes. O sea, tiene que ser Perfecto, distinto de A de B, digamos. perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, yo primero debo averiguar si A y B son distintos, entonces voy a averiguar si A mayor que B, entonces calculo la superficie de una forma del rectángulo. Si A no es mayor a B, entonces... Profe, no se ve, ¿no? Por duda. Si es que está haciendo A ver. algo. No, eso lo estoy relatando nomás. Era Ah, para que lo piense. Para que lo piense, después lo podemos ver, digamos, este,
así quiero que Profe, lo disculpe, trabajen, quiero que el, lo mens- planteen en sus casas. Sí, disculpa. el mensaje sería en el resultado con las condiciones Sí, vinculantes. señor, dijimos así. Bien, bien, bien. No. El mensaje debe estar declarado en el diccionario de resultados en el área de en la fila de constante. ¿Mm? Mientras que las superficies del rectángulo y la superficie del círculo van al principio, ¿no, verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Digamos, no estoy haciendo nada porque la idea es que lo analicemos, lo charlemos y ustedes lo vayan plasmando para que veamos cómo sería la solución de esos ejercicios. ¿Mm? Que lo vayan planteando en su casa. ¿Sí? Bien, entonces en virtud de lo que plantea acá, tengo una conexión muy mala con datos. Le aviso por si le aparece. Ok, Fiorella, entiendo. Gracias por informar. Entonces, Pablo dice, ingresar A y B. Si A es igual a B, mostrar un mensaje. En el caso del que el círculo se debe considerar al menor como radio. A menor a B, entonces A igual a radio. B menor a A, entonces B igual a radio. Perfecto. Eso hace la aclaración acá, Pablo, como quien va planteando la solución. ¿Mm? ¿Es un problema de evaluación o decisión? ¿Qué opinan? Hola. ¿Y qué opinan? Sí, ¿qué opinan? Eh, ¿De evaluación o decisión? ¿Cuál es el problema, profe? Disculpen, no estaba, Ah, estaba ocupado. bien. Digo, el tipo de problema es de evaluación o decisión. El Decisión. 3. Claro, es Ah, decisión. más el 13. Es decisión. Tengo los dos números, averiguo si son diferentes. Si son Claro, diferentes, procedo. Si no, muestro mensaje. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Bien. Bien. Ok. Consulta. Profe, Hola, acá estoy, disculpa. hola, profe. Ahí le mandé por el chat mi resolución. No sé si está bien como lo dice. El A ver, resultado. veamos. Entonces, si en el caso de ser iguales, mostrar mensaje 1. Determina la superficie de un rectángulo, determina la superficie del círculo. Entonces, Nicolás, te comento y les cuento para todos. Entonces, ingresamos A y B, ¿no?
Si A es igual a B, mostrar un mensaje. Si se cumple la condición, mostrar un mensaje. Caso contrario, o sea, si no se cumple la condición, ¿sí? Averiguamos cuál es el mayor y cuál es el menor para recién calcular las superficies correspondientes. ¿Puede ser? Hola, hola. Nicolás, Sí, profe, ¿me explicó? no entendí bien. Primero tengo que mostrar Bueno, el mensaje si son iguales. Y después sí, y tengo si no que... son iguales, si no son iguales, ¿está? Entonces, bueno, aquí Pablo está escribiendo ahí, primero determinar la diferencia de valor. En realidad, determinar si son iguales o si son diferentes o no son diferentes los valores. Acá plantean si son iguales, también. Vos decís, si son iguales, Nicolás, vamos a otro mensaje. Caso contrario, si no, o caso contrario, averiguar si A es mayor a B o si A es mayor a B, entonces calcula la superficie del rectángulo tomando A por B. Yo ¿Sí? me guié de que B es mayor a A, entonces puse mostrar B si es Bueno, mayor a A. pero tenés que averiguar primero. Claro, ¿Me pero explico? tengo que también poner lo del mensaje ese. El mensaje está bien. Si en el caso de ser iguales, mostrar un mensaje. Caso contrario, si no, averiguar si A es mayor a B. Si A es mayor a B, entonces calcula la superficie del rectángulo diciendo que A por B. ¿Y la superficie del círculo? ¿Cómo sería? Si A es mayor a B. mm, B, Es pi por radio al cuadrado, ¿no verdad? Pi sí, por radio al cuadrado. Es 3,14 por B al B al cuadrado. cuadrado. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, profe. Y si se da la situación de que A no es mayor a B, entonces digo, si no se cumple la condición, calcule la superficie del rectángulo diciendo B por A y calcule la superficie del círculo diciendo 3,14 por A al cuadrado. ¿Estamos? Hola, hola. Sí, profe. ¿Me seguís o me siguen, mejor dicho? ¿Mm? Yo no puedo poner la contraseña, me dice. Profe, Carlos Chain. ¿Qué contraseña? De la asistencia. La asistencia, dije, perdón. Sí, pero no tengo entendido que no tiene contraseña. No, no, A no ver era la si... contraseña, era la asistencia. Ah, Pasa porque que ya ya lo pasó el tiempo. ya Sí, pasó. sí. Es que está colgado ahí y no me di cuenta. Bien. Después me pasan quienes no se pudieron registrar en la asistencia. ¿Por dónde, profe? Por el... Por el chat, por el chat. Ah, bueno. Antes que nos vayamos de clase. No ahora. Para que yo ahí lo tenga en cuenta. Bien. ¿Quién me estaba por preguntar algo? yo, profe. Sí, Alejandro. Entonces nos dice que hagamos igual los diccionarios de datos ahora. Sí, hagamos Bien, análisis, diccionario y diagrama de flujo. bueno, gracias. Esto repito, ¿por qué quiero que lo hagan? Porque quiero que vayan adquiriendo la práctica y la gimnasia. Seguramente cuando ya lo tengan bien concebidos en su cabeza formada bajo la lógica de la programación, ya no van a necesitar hacer los diccionarios. Directamente nos van a analizar el problema, así como estamos charlando, van a decir, ah, estos son los datos, estos son los resultados, estas son las condiciones vinculantes, pum, hago el diagrama de flujo. O mejor dicho, cuando ya sepa codificar, directamente voy a ir a la codificación. ¿Está? Profe, a mí Pero en el colegio me han enseñado algoritmo, pero haciéndolo directamente al diagrama. está bien, Y lo del flaca. diccionario se me ha complicado porque nunca he usado el diccionario.
¿Sí? Tipo, nos han enseñado a plantear directamente el problema. Perfecto. En el diagrama de flujo. ¿En el diagrama de flujo? ¿Así? Sí, así en el diagrama directamente, no con el diccionario. Y cuando he tenido que hacer el diccionario que se me ha complicado. Bien. Entiendo que por lo general se les complica el tema de confeccionar los diccionarios. La cuestión es así. La base para que vos puedas diagramar es hacer el análisis de los problemas, identificar las partes del problema, las partes digo, datos, resultados, condiciones vinculantes, verlo plasmado en un diccionario con sus identificadores, clasificándolos si son variables o constantes, datos, resultados en sus respectivos cuadros, identificando cuáles son las operaciones que tienen que hacer, para que cuando vos hagas el diagrama de flujo, vos ya tenés plasmado en esos cuadros llamados diccionarios toda la información para poder armar la representación gráfica del algoritmo. ¿Está? Por eso es que hacemos tanto énfasis en afianzar esos conceptos de análisis, identifica tipo de problema, diccionario y la representación gráfica recién del algoritmo, para que cuando tengamos bien visto esto, saltemos a la codificación en C. O sea, transcribamos lo que dice el algoritmo representado gráficamente en diagrama de flujo, como lo escribimos en un entorno de un lenguaje con su sintaxis propiamente dicha. ¿Me siguen? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver el ejercicio este, que parece medio enredado y medio engorroso, el 3, por las condiciones de decisión que tengo que implementar. ¿Les parece? Sí. Vamos a ver plasmada la solución, ¿no? Entonces, antes que esto, quiero ver acá. Aquí. ¿Dónde? Bien. Vamos a mostrar. Acá está. Aquí está. Ahora les comparto para que lo veamos resuelto el ejercicio 3. ¿Sí? Y lo entendamos y lo podamos concebir. Se ingresan dos números por teclado que son diferentes son dos números por teclado y diferentes entre sí. En caso de ser iguales, se deberá mostrar un mensaje indicando que los valores ingresados deben ser diferentes. Se pide determinar la superficie del rectángulo, suponiendo que el valor más alto corresponde a su base, y determinar la superficie de un círculo, donde el radio es el menor de los dos valores. Análisis del problema. Datos. Dos números ingresados por teclado y diferentes. Resultado. Superficie del rectángulo, la superficie del círculo y el mensaje indicando que los valores deben ser diferentes, en el caso que sean necesarios. Condiciones vinculantes. Si el primer número es distinto del segundo número, así lo planteo yo, ¿no? Yo voy a ir, no por si son iguales, si son distintos para salir por la rama del sí. Si el primer número es distinto del segundo, calcule la superficie del rectángulo tomando como base al número más alto y calcule la superficie del círculo tomando como radio el menor de los valores ingresados. Caso contrario, mostrar un mensaje que los valores ingresados deben ser diferentes. Acá lo que me falta agregar es que, bien, si el primer número es distinto del segundo número, bien, averigüe si el primer número es mayor que el segundo número. Entonces, si el primer número es mayor que el segundo número, entonces
calcule la superficie del rectángulo tal como está. Bien. Ingreso. Caso contrario, acá. Acá. Caso contrario, calcule, realice el cálculo de la superficie tomando en cuenta los valores, los números, en cuenta los números, superficie, en cuenta los números ingresados. Los números comparados. Punto seguido. Caso contrario del primer sí, acá tengo dos sí, mostrar un mensaje que los valores ingresados deben ser diferentes. Es un problema de decisión y los diccionarios son datos de entrada son variables primarias, número 1, número 2, o num 1, num 2. Diccionario de resultados, tengo tres resultados. Dos variables, que es la subrect, es la superficie del rectángulo, subcirc, es la superficie del círculo, ¿sí? Como los valores son enteros, en el caso del rectángulo son el resultado entero, y en el caso de la superficie del círculo es real. Y mostrar un mensaje con un identificador M1, donde la cadena es del formato cadena, y el texto dirá los valores ingresados deben ser diferentes. Bien, vamos a las condiciones vinculantes. Yo digo así, yo planteo así. Si el número 1 es distinto del número 2, entonces averigüe, ¿el número 1 es mayor al número 2? Si esto es verdad, calcule la superficie del rectángulo num 1 por num 2, porque base por altura, ¿sí? El mayor es num 1. Y calcule, y aquí lo vamos a corregir, 3,14, o mejor dicho, vamos a poner pi, vamos a hacer una constante, pi por num 2 por num 2. Entonces aquí en el diccionario de constantes de entrada vamos a poner que pi es un valor real y equivale a 3,14. ¿Sí? Bien. Entonces pi por radio al cuadrado. Pi por num 2 al cuadrado es num 2 por num 2. Y esto podemos hacer pi por radio al cuadrado. Entonces hacemos el radio al cuadrado por pi. ¿Se entiende? Hola, hola. Hola. Sí, profe. Profe, se entiende. Bien. Caso contrario del sí, donde comparo los números, calcule la superficie del rectángulo, num 2 por num 1, y la superficie del círculo, pi por paréntesis, num 1 por num 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y caso contrario del primer sí, de la primera condición que establezco, ¿sí? Mostrar mensaje 1, que los números, los valores ingresados deben ser diferentes. Ahora vamos a ver, bueno, no tengo más operaciones, no tengo más condiciones vinculantes, eliminar la fila, o sea que tengo una sola operación para hacer, ¿ven? Una sola operación. Entonces voy a ir a DFD, voy a abrir, ¿dónde estaba esto? El ejercicio 2 de P2, creo que aquí está, no, este no es, este es el 3. Lo había hecho el 3. A ver cómo lo paso. El
ejercicio 1, TP2, acá está. El TP2, ejercicio 3. Aquí está. Bien. Y ahora les comparto el diagrama de flujo. Ingreso NUM1 y NUM2, ¿no? ¿Está bien? Vamos a poner una leyenda para que sepamos que estoy ingresando el primer número, y después que estamos ingresando el segundo número. Ingresando el segundo número. Comillas. Listo. Bien, entonces de esa manera sabré qué número estoy ingresando. Luego dice así, y lo voy a abrir acá. Si NUM1 es distinto, y uso símbolo de distinto, es signo de admiración cerrado seguido con el igual simple. Si es distinto, venga por la rama del sí, vamos a hacerlo más grande, venga por la rama del sí y calcule superficie del rectángulo, NUM1 por NUM2, y aquí vamos a cambiar así. Pi, dijimos, por paréntesis, NUM2 por NUM2. Calculo el cuadrado y después, bien. Profe, Diga. ¿no se puede hacer que calcule directamente pi, o sea, pi con todos sus valores, o no? Como decía mi viejo, no te entiendo. O sea, poner el valor de pi con todos sus valores. Ah, ¿no se sí, puede? 3,14. Acá puedo poner 3,14, me decís vos, acá. No, sino ingresar, en vez de 3,14, ingresar pi con todos sus valores, como si fuera la Claro, calculadora. pues, bien. Sí. Entonces acá yo tengo que hacer una asignación previamente donde diga que pi equivale a 3,142538, no sé cuánto. Pero 3,14. Listo. No está en el teclado el pi, ¿o no? ¿Sí está en el teclado el valor de pi? Sí. O sea, corte el simbolito, digamos. Creo que no. No sé si No. estará en valor, no sé si Tenés que estará en la tabla de algo. tenés que hacerlo con la combinación, creo. Bien. Entonces, Al si 227. no es igual, si el NUM1 no es mayor que NUM2, entonces calcule la superficie del rectángulo, base por altura, tomando como base a NUM2, y haga lo siguiente: pi por paréntesis NUM1 por NUM1. Bien. Muestre la superficie del rectángulo, muestre la superficie del círculo y salga. Bien, y salga del programa. En el caso de que NUM1 no sea distinto a NUM2, quiere decir que son iguales, muestra un mensaje que los valores ingresados deben ser diferentes. ¿Sí? Ejecutamos, ingresa el primer valor, ponele 8, el segundo valor un 5, un 5, entonces me dice la superficie del rectángulo es 40 y la superficie del círculo es 78,5. Perfecto. Ahora, si yo ingreso primer valor un 9, segundo valor un 9, me dice los valores ingresados deben ser diferentes y sale del programa. ¿Estamos? Hola. Bien, profe. Sí. Bien. ¿Está más claro ahí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí. Bueno. Perfecto. Entonces, voy a ver, bueno, lo voy a dejar. Ahí está, al 960 de valor de pi, mirado en el código ASCII.
Buenísimo, por el dato, César. Bien. Entonces, ustedes van a continuar analizando y evaluando los ejercicios, ¿está claro? Mañana nos vamos a volver a encontrar con la teoría para avanzar con la unidad 2, parte 2, donde vamos a abordar otra estructura básica de control llamada estructura de repetición, que es un poquito más complicado entenderlo, pero vamos a entenderlo. Vamos a hacer, mejor dicho, toda la transferencia de los conceptos para que ustedes puedan entender, y las aclaraciones, por supuesto. Y la semana que viene, el día martes, tienen consulta a las 16 horas, y el día miércoles estarán abordando el trabajo práctico 2B o 2.2, la segunda parte. ¿Sí? ¿Hola? Perfecto, profe. ¿Estamos? Profe, ¿no veo Sí, una profe. autoevaluación de esto? Autoevaluación no, sí una evaluación, pero más adelante, todavía no. Ya se le va a informar con tiempo. Vamos a practicar, por supuesto, antes de la evaluación. Sí, claro, si puede ver más ejercicios de esto, sí, para practicar más. Bien, Profe, ¿el sí, trabajo sí. 1 hay que presentarlo o es No hay simplemente? que presentarlo, no hay que Ah, bien. presentarlo. Porque en Sí la lo tiene que tener plataforma hay resuelto. un trabajo. ¿Eso hay que realizarlo? No, eso creo que se refiere al trabajo grupal. Creo que el de que me estaba hablando vos. Dice Que trabajo todavía 1. no. ¿Qué trabajo grupal? Trabajo grupal 1, sí. Ah, Hay no, dos pero sí trabajos. en la plataforma sí hay varios, Ejercicio. varios apartados para ingresar, para entregar trabajo, pero no tienen fecha. No tienen fecha límite. Han quedado. No, claro, porque ahora este año no se implementa fecha de vencimiento. ¿Eso hay que presentarlo o están ahí? Para presentación. No, usted lo tiene. Usted lo tiene que tener resuelto. Practicar. El momento que nosotros evaluemos, le vamos a pedir algunos de los ejercicios de algunos de los trabajos prácticos. Y van a ser varios. Profe, disculpe, Sí, el evaluativo de control, ese sí lo vamos a hacer. claro, a eso me refería con la evaluación que podemos hacer del trabajo práctico. Sí van a seguir la instancia de evaluativos de control previo al parcial. El evaluativo de control es condición para rendir el parcial, que deben tener aprobado el evaluativo de control. ¿Sí? O sea que También, ejercicio clase teórica número 1 no hay que hacerlo necesariamente. no, son ejercicios, digamos, de práctica. Bueno. De ejemplo. Bien. ¿Estamos? Sí, es importante que lo resuelvan para que lo ejerciten, digamos. ¿Sí? Ahí tienen para hacer ejercicios adicionales, llamémoslo así, que son de la teoría. ¿Está? El cuestionario de la unidad 1 también es como un autoevaluativo. ¿Así Sí, es? señor. Eso lo tienen que hacer. ¿Sí? Los cuestionarios también. Bien. ¿Quiénes son los que no se han registrado en la asistencia? Yo, profe, ahí escribo mi nombre por el chat. Dale. ¿Alguien más? No, creo que soy el único. Bueno. ¿Cómo es tu nombre, viejo? Ahí está Chavín Carlos Martín. Ahí está, disculpa. Chaín Carlos Martín. Carlos. Sí. ¿Me escuchás? Sí. ¿Tu padre es ingeniero, Carlos? No, lejos de eso. No. ¿Médico? No. Nada. No. No son de la heladería. No. Tampoco. De Coquín. Menos. Está bien. Preguntaba por la duda. No, está bien. Janet Belén Flores. Janet Belén Flores. También no puedo poner su asistencia. Bueno. Perfecto. Al pelo, chicos. Vamos a copiar primero esto. Lo voy a levantar.
para... Profe, Diga. ahí estuve viendo en el campus que subió una clase de esta comisión, pero es de la clase anterior solamente, del inicio de la unidad 2. Claro, ahora va el práctico 2. Ahora va la clase. Las anteriores no las subió. No, porque tuve problemas con la grabación. Ah, 1K, asistencia 1K2. Perfecto. Hoy es 28, el 4, el 20. Perfecto. Bueno, chicos, si no hay más consulta, damos por finalizada la clase de hoy. bueno. No, profe. Muchas gracias. Profe, gracias. Que ande bien. Ok, Chao, profe, gracias. nos vemos mañana a las 9:30. ¿Ah? Que digan una contraseña. ¿Qué ¿Cómo, querido? contraseña poner? Y pone el número de documento mío. El documento le pongo. Anda que ves. Sácalo, profesor. No, pero es mi El micrófono. Micro. No sé, anoten la contraseña. Después no tengo un papel porque no sé. Vamos saliendo. Vamos, profe. Gracias. No lo podía hacer por todo, no lo podía hacer simple, ya lo sé.